señores, estamos en Ruta en Vivo. Usted no se equivoque, estamos hoy día de fiesta aquí con ustedes, pero las calles están repletas de gente buscando el pan, saliendo a trabajar a la brega diaria. Y bueno, ahora nos toca un tema muy interesante. Esto es un escándalo realmente. La nota dice histórico, mujer transgénero gana Miss Piel Canela Puerto Rico 2021 y se anuncia el histórico como, ¿verdad? Como con emoción, como si ha sido un logro. Esta mañana nosotros vamos a tratar este tema con mucho respeto. Uh-huh. Vamos a ser sensibles con la gente de la comunidad LGBTQ y todo el respeto que podamos tener hacia un ser humano que se puede sentir de una manera determinada en un momento de su vida. Uh-huh. El que nosotros tengamos respeto, el que nosotros podamos tratar a todo ser humano con suma dignidad, uh-huh, no implica que a la hora de ocurrir eventos y situaciones en que la verdad está en entredicho, nosotros basados en ese respeto y esa sensibilidad, tengamos que aceptarlo sin decir media palabra, sin decir absolutamente nada, para que nadie se ofenda. Yo creo que ese es otro extremo al que nosotros no podemos llegar. Uh-huh. Este concurso Miss Piel Canela, yo no sé cuántos años lleva en Puerto Rico, pero muchos años. Pero lleva muchos años. Sí, sí. Y siempre es un evento exclusivamente para mujeres de un color de piel particular, uh-huh, que se le llama piel canela. Para mujeres que nacen biológicamente mujeres y que están identificadas con su sexo biológico. Uh-huh. Así lo dice inclusive parte del reportaje. Permitir que un hombre que en un momento de la vida se sintió mujer y entró a participar en ese concurso, se le permitió en contradicción a los fundamentos de haber creado este concurso y sale ganador porque se aceptó la premisa de que no es un él, se aceptó la premisa de que es un ella vis a vis a las demás chicas, pues es un salto enorme que la sociedad pretende que todo el mundo lo aplauda y que todo el mundo se una al gran logro. Y me pregunto yo y le quiero preguntar a las féminas que escuchan esta emisora y que han colocado este programa de radio número 1 entre todas las FM a nivel de Puerto Rico en la reciente encuesta de Nielsen Audio. Si eso lo tenemos que aplaudir, porque para mí es otra forma, basado en la queja de que el hombre desplaza a la mujer y le cierra el paso, para mí es una forma muy sutil de que el hombre desplace a una mujer, permitiéndole competir como mujer, aceptando y no cuestionando absolutamente nada, y si finalmente es seleccionado como ganador del concurso, que fue lo que pasó aquí, sea una celebración al respeto y a la inclusividad y que no podamos discutir el ángulo de lo que no es verdadero, de lo que no es real. El engaño social al que nos siguen conduciendo que aceptemos de que un hombre es mujer para ganar un concurso de belleza de mujeres. Para mí no tiene precedente porque nos tocó el turno a nosotros. Ya los españoles lo habían vivido y no recuerdo cuál fue el otro país que lo vivió también, pero hay 2 países que han seleccionado a transgéneros y llegaron a posiciones, ¿verdad? Finales en sus respectivos concursos. Nos tocó ahora con el concurso Miss Piel Canela y a mí me parece, no sé,
le pregunto a las mujeres que han llevado esta emisora, vuelvo y repito, a la posición que nos han llevado, y el comentario de ustedes, compañeros, a que si la sociedad nos sigue llevando al filo de aceptar una mentira como verdad, basado en respeto e inclusividad. El concurso Mis Piel Canela lo ganó un hombre que se siente mujer. Pero es un hombre. Nació hombre. Y esa es la realidad que tenemos, y la prensa nos dejó saber que fue así. Día histórico, día sin precedentes, nos dice la prensa, en la connotación positiva. Para mí no lo es. Perdonen, pueblo, con el mayor de los respetos. Si alguien me pide a mí, un hombre, que me refiera a él como mujer, yo no tengo ningún problema con eso, para que no se sienta mal. Ese soy yo. Porque creo que si ese hombre en un momento dado de su vida se siente mujer y quiere que yo me refiera a él como mujer, yo no tendría problemas en hacerlo. Eso no significa que acepte que en el deporte o en los concursos de belleza sea una verdad de que lo es, y que no tenga ningún problema para entrar a competir con mujeres en un concurso de belleza o en el deporte, porque biológicamente no es como él se siente y no representa a la mujer. No sé qué comentario merece de parte de ustedes, pero esto es un súper tema candente. Sí, y yo creo que la única emisora en Puerto Rico que lo puede estar discutiendo con este ángulo somos nosotros. Yo no me explico cómo la prensa se queda simplemente como un espectador para darle promoción al asunto y no hacer preguntas básicas. Toda la prensa se junta para celebrar el hecho. No tienen ninguna pregunta al respecto. Lo otro es que cuando leo el artículo se refiere, yo nunca había escuchado este término, cisgénero. ¿Cómo? Cisgénero. Cisgénero. Busqué la definición. Así yo también la busqué. Sí. Y lo interesante es que dice que ella, la chica transgénero, yo no sé cómo exactamente, pues anyway, la persona, ¿verdad? Compitió con las demás chicas que son cisgénero. Correcto. O sea que ya no se refieren a la mujer como mujer, sino como gente cisgénero. Es que cisgénero es una persona. Si entendí bien la definición de cisgénero. Es una persona cuyo sexo al nacer e identidad de género coinciden. Eso es cisgénero. O sea, por lo tanto, Mis Piel Canela es un concurso cisgénero porque las que participan biológicamente nacieron mujeres. Y se siente mujer. Y su identidad sexual es de mujer. Pero eso no es perfecto, eso es lo que siempre ha sido. Pero eso no es un cisgénero, eso es una mujer, una persona. Bueno, pero existe esa palabra y nos acuñan esa palabra, o sea, nos dan a conocer más ahora esa palabra. Pero en la definición de la palabra no hay problema. Ajá. Porque las chicas que participan en Mis Piel Canela nacieron mujeres y se identifican como mujeres, no como hombres, u otra cosa. Eso está nice. En un concurso que siempre ha sido así, donde participan mujeres que biológicamente nacieron mujeres y se identifican como mujeres, se le permite entonces a este trans entrar a participar como mujer, que no es nacido biológicamente mujer, y que es un issue de, como sabemos, de tantos que se sienten así. Finalmente gana y finalmente se celebra. Esta es la nueva Mis Piel Canela. Pero no tiene que ver con respeto y con sensibilidad el que yo pueda levantar una bandera y decir, discúlpame. Tú lo sacaste como ganador, pero es un hombre que se siente mujer. No es otra cosa que eso. Es un hombre que se siente mujer, pero nació hombre. La naturaleza la podemos cambiar nosotros acá con las operaciones y las hormonas, pero la naturaleza humana no la puede cambiar absolutamente nadie.
somos como nacimos, no como nos sentimos. Así que podemos cambiar un poquito el que yo me refiera a ti y el que te trate dignamente como un ser humano digno y que te llame como tú quieras que yo te llame, pero a la hora de participar en el deporte o a la hora de participar en un concurso de belleza, no puedo aceptar de que eres como te sientes, porque todas las demás eran mujeres natural y biológicamente mujeres, identificadas como tal, que fueron desplazadas por un hombre que se sintió mujer. Fueron desplazadas. Como en el deporte están siendo desplazadas porque ese cuerpo físico es mucho más fuerte para un montón de deportes que el de las mujeres naturalmente nacidas. ¿Qué opinan las mujeres de En Ruta esta mañana de esta noticia? Y esto pasó este fin de semana. Aquí hay gente comentando en el WhatsApp, una persona dice es una falta de respeto a la mujer, pero mientras no levanten la voz y hagan hacer sentir, ¿verdad? Sí. Lo que sienten, Claro. pues va a seguir aconteciendo. Otra dice es una vergüenza, o sea que es una vergüenza, debería ser una vergüenza para el hombre, o sea que el hombre también debería sentirse avergonzado, que lo pongan a competir en concursos de belleza y en deportes al mismo nivel de una mujer. Pero hoy día eso es un pecado mortal. Yo estoy seguro que la mayoría de las chicas de Mis Piel Canela que no fueron seleccionadas no están de acuerdo en que él haya participado, Ajá. pero no se atreven a decirlo. Oye, esto establece una ventaja, Bendito, sí. supondría, sin decirlo, supondría una ventaja para el transgénero que de aquí en adelante participe. Claro. O sea, si soy transgénero, puedo tener una oportunidad por encima de las demás porque ya ganó uno. Correcto. Ahora, Y que es, o sea, para los jueces que quieren cumplir con la parte social de que eres inclusivo, es una presión indebida. Claro. totalmente. Claro. Porque si no seleccionas Claro. al trans, Sí, si no lo seleccionas, entonces tú puedes ser de los que odian. claro. Tú eres de los que discriminan. Ah, no hubo equidad, no la seleccionaste porque era trans. Correcto. Wow. Sí, se convierte en una bala. Exactamente eso es lo que Qué estamos fuerte. viviendo. Pero el asunto, o sea, esto es un concurso donde entonces en este momento se incluyen dos géneros. Sí, la definición es sí. Es que es como un problema semántico, ¿verdad? O sea, Correcto. de repente como que uno no sabe cómo definir la cosa, ¿verdad? Correcto. Sí. Sí, porque se identifica trans y es uno de los géneros múltiples De los que muchos. se han creado. Y entonces aquí pueden participar, interaccionar dos distintos géneros según ellos. Multigéneros. Multigénero. Tienes toda la razón. Tienes, Cosa más extraña, tienes toda ¿no? la razón de verlo así también. Pero esto será iniciativa de los dueños del concurso o es que se levantó un grupo a que el concurso dijera no. Yo no conozco la historia de que se hayan levantado Ok, a exigirlo. ok. Simplemente, o sea, yo no lo he escuchado, no digo que no ha pasado. Sí. Pero parte de la historia no es que un grupo se levantó, ustedes nos tienen que dejar entrar, queremos entrar. No, se No. dio transparente. Ahora, el fundador, ¿se acuerdan de Víctor Santos? Ajá, claro. El fundador Claro que sí. murió hace unos años. Sí. Yo estoy seguro que no hubiera imaginado jamás que su concurso llegaría hasta acá. Ajá. 787-993-9700. ¿Qué opina? Siendo un concurso para mujeres, quiero que los hombres se abstengan de llamar Muy y bien. que nos llamen exclusivamente a las chicas. ¿Qué opinan? Chicas. Ok, Seguro que sí. perfecto. ¿Cómo se siente? Buenos días. Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Mira, el tema está bien interesante y mi opinión personal es que los que hacen este tipo de concursos, yo no lo he visto, ¿verdad? Y es la primera vez que lo escucho ahora en Nueva Vida, pero ellos, eso es un negocio. Entonces, la parte que yo quiero enfatizar es que si un jurado es quien determina quién gana, es porque se está tratando de que no le digan homofóbicos o que están discriminando, porque ese es el problema. O sea, que entonces la prensa le va a caer encima. Y ellos, para evitar eso, primero, el que hizo el concurso, pues quizás no puso las reglas de que tenían que ser mujeres, sino que aceptan a todo el mundo, porque acuérdense que esto es otro tipo de mentalidad. Correcto. O sea, no hay la sabiduría de Dios. Entonces, para evitar el comentario o la queja, o que entonces empiecen, no, que son homofóbicos, no, que son que están discriminando, Claro. pues entonces no están juzgando la capacidad y los atributos de la persona, sino lo que dice el resto de la gente, Sí, o los que creen en eso. hubiera Esa sido- es mi opinión personal. Hubiera sido interesante Gracias. saber, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si la transgénero
o el transgénero hubiese sido rechazado. En ese sí, sentido. no hubiera llegado a la finalista, ¿verdad? Sí, cuando digo rechazado me refiero al concurso, no aceptado. Ajá, aunque no hubiese. Buenos días. Sí, buenos adelante. días. Buenos días, Dios le bendiga. Mire, me acabo de levantar y escuché la noticia que Juan Carlos estaba dando ahora mismo. Y realmente es indignante, no porque sea transgénero, no porque tome sus propias decisiones sobre su cuerpo y sobre su vida, es el desplazamiento total que hay hacia la mujer. Me siento bien tabú ahora. Totalmente a la mujer. ¿Por qué? Porque es indignante que todas esas mujeres se han preparado toda su vida, son mujeres hechas y derechas, y ven una persona que se siente mujer pero es un varón, su genética es varón, a desplazarla de esa manera, y que los jueces, antes de que eso llegara a ese momento, no se tomaran un momento para decir, esto es un concurso totalmente femenino. No es un concurso para transgénero, pues ellos tienen su propio concurso. No tengo nada en contra de las personas transgénero, pero entiendo que es una falta de respeto a la dignidad de la mujer, Sí. con el sacrificio que ya se han preparado para que al fin de cuentas tomen a un hombre seleccionado como Miss Piel Canela. Creo que es indignante para nosotras las mujeres en ese aspecto. No soy homofóbica, yo tengo familiares que son homosexuales, Sí. y yo los amo un montón, no tiene nada que ver con eso. Es un concurso que es destinado para mujeres. Y Debe aquí- mantenerse como es, porque Sí. hace un precedente. Ya vamos a ver este año Mis Universos. Prepárense, porque lo vamos a ver, ya hay un precedente. Ese es Claro. buen punto. ese Sí, es buen pero punto. ya trajeron candidatas el año pasado. Aquí en Puerto Rico. No, ella dice Miss Universe Aquí, aquí. acá, sí, acá. Sí, porque allá creo que Miss España. Ajá, exacto. Ahí estuvo. Sí, sí. Sí, En aquel concurso hace, qué sé yo, algunos 3 o 4 años, no me acuerdo. también. Ujú. Sí. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días. Adelante, sí, ¿qué piensa? ¿Me escuchan? Sí, claro que sí. Perfectamente te he escuchado. Excelente. Bueno, número uno, quiero darle las gracias a ustedes porque el Señor nos pone en lugares a veces de privilegio para poder ser comunicadores, y ustedes están en una manera bien hermosa tomando acción en un tema, el cual es importante siempre en medio de cualquier tipo de tema, utilizar en esa manera tan bella y respetuosa como lo están trayendo esta herramienta, por el hecho de que el quedarse callado y no decir ni una palabra es una manera entonces de apoyar pasivamente, y el hablar de ello nos permite poder explicar. Yo solamente quiero llevar esto de una manera bien clara, de que si por alguna razón, mi opinión es que como en un concurso, vamos a suponer si es en el Army, en cualquier tipo de registro, de cualquier nivel de concurso o cualquier otro, si la regla desde el principio va a indicar que tiene que identificarse claro como hombre o mujer, y si no están descualificados, en este caso aparentemente, si es que el concurso que está evolucionando de Miss Piel Canela es que también va a admitir y va a permitir en manera transparente que la persona diga soy transgénero y tiene oportunidad de ganar, si la regla está desde el inicio pautada a que sí, entonces es una manera justa para abrir cualquier tipo de concurso. Ahora, como desconozco de lo que estoy escuchando, si es que sí, la persona se identificó como transgénero, lo advirtió, le permitieron participar, porque eso no te descualifica para poder ganar ese título. Entonces, como si es así, entonces el concurso Miss Piel Canela, no usarse tampoco de una manera engañosa y empezar a publicar. Este concurso es un concurso no como antes, es un concurso que permite que transgénero o cualquier otro nuevo requisito que permitan puede ganar, para que entonces todo el público esté orientado. Y si antes no era así, que Miss Piel Canela era claramente mujer u hombre, mujer solamente podía ganar, pues entonces el publicar en una manera
el nuevo Miss Trans o lo que quieran poner, el concurso permite transgénero. Es mantener el público claramente orientado para entonces decir, ok, el concurso Miss Piel Canela cambió a esto. Pero sí, en cualquier tipo de concurso, mi opinión es, o evento, desde el principio las reglas están pautadas para establecer quién gana y quién no gana. Gracias, amiga. Gracias, mi amor, por estar acá. La gente sigue comentando acá en WhatsApp también. Tengo una chica que escribe, el término Miss dice dos cosas. Que tiene que ser mujer, obviamente, dice ella. Y segundo, no puede estar casada ni embarazada. De hecho, una de las reglas creo que es que no le permiten estar casada. O sea que en este caso, no sé si la chica se hace entender. Sí, que hay prohibiciones, hay puntos específicos que hacen que no sea aceptada una candidata. Exactamente. Pero en este caso... Es evidente. Termina el comentario. Sí, no, pero en este caso evidentemente cambiaron la regla y están incluyendo transgénero, ¿no? Por eso, o sea, se cae de la mata desde el día 1, que saben que es un hombre trans. Sí, seguro. O sea, y si se lo permitieron es porque las reglas lo permiten. Bueno, o sea, en términos de mercadeo, yo pensaría que a lo mejor a los jueces y a la organización le pareció que era súper bueno que ella ganara, ¿no? O él. Hay un comentario también acá que dice que le extraña que las mujeres que abogan por los derechos de la mujer se ausenten de la discusión y no defiendan el asunto. Parte del tema, siendo este programa con los ratings que sacamos de mujeres, esto es para estar discutiéndose y que la mujer puertorriqueña se atreva a hablar, porque yo estoy seguro que la mayoría de las mujeres que nos escuchan, jóvenes y adultas, pueden sentir un profundo respeto como nosotros por cualquier persona de la comunidad LGBTQ. Pero eso no significa que ese respeto, esa deferencia, esa sensibilidad que podamos sentir por un ser humano, sea hombre o mujer, que se sienta como quiera sentirse en un momento de la vida, implique que sea aceptado vis a vis para competir en competencias que son exclusivamente para un hombre o para una mujer. En este caso, el concurso Miss Piel Canela, exclusivamente para mujeres biológicamente que tienen este tono de color de piel particular. Pero si no lo expresan, por miedo a que le digan ustedes son homofóbicas, ustedes tienen un discurso de odio. Fíjate todas las etiquetas que esta sociedad ha creado y acuñado para amordazar el sentir de la mayoría de la población en temas particulares como este. La gente no se atreve a expresarlo. La mayoría no se atreve. Hoy, digo, es la impresión que tengo, por eso le estamos preguntando a la chica. La mayoría de las mujeres en sus lugares de trabajo van a estar de acuerdo o no con que un hombre haya ganado Miss Piel Canela. Lo van a estar discutiendo, se atreverán a verbalizarlo. La mayoría. A mí me parece que no. A mí me parece. Por miedo a que le pongan una etiqueta de... Sí, tú sabes, de que esta odia, tú no eres inclusiva, tú sabes. Y tú que eres cristiana, me imagino que para las cristianas muchas de ellas sentirán una presión adicional. Sí, exactamente. Claro que sí, claro que sí. Vamos a escuchar un par de llamaditas ¿Seguro? más. Sí, seguro que sí. Buen día. Sí, buenos días. Como parte de su audiencia, ¿verdad? Como oyente, que llevo ya varios años, siento que soy parte, ¿verdad? De la comunidad de ustedes, ¿verdad? Y me siento rara con este tema porque no veo Miss Universe ni ningún tipo de concurso de belleza. Como cristiana, no me representa esos tipos de concursos y es como raro tener una opinión sobre algo que ya pienso que es del mundo, y siento que se va a ir corroyendo mucho más y más, y por eso es como raro y quería exponer mi punto porque creo que es un poco diferente. O sea, pero sí, no. Claro, para ti los concursos de belleza tienen una connotación fea, frívola. Frívola, sí, no es espiritual. Completamente, y más siendo una cristiana que viste conservadoramente, pues no me representa en lo absoluto eso, aunque tenga partes bonitas como las preguntas que son, ¿verdad? Más para pensar y todas esas cosas, como quiera, no
tú sabes, no caen. Perfecto. Perfecto, te aceptamos Sí, tu opinión, seguro, mi amor. seguro. Gracias por ser oyente por tanto tiempo y respetamos tu posición Claro. totalmente. El hecho de que respetemos tu posición no es un punto como para nosotros abstenernos como medio de discutir un issue que tiene un impacto nacional, porque son issues que van a la médula de lo que hoy se quiere hacer en la educación pública del país. Es que incide, son flancos. Son flancos, o Sí. Si no sea, se está promoviendo los concursos. Sí, a mí Se está tampoco. discutiendo la noticia, no promoviendo los concursos. no, los concursos están ahí, tienen el impacto Exacto, que tienen. tienen ahí, están ahí. Esto va mucho más allá del Exacto. Y concurso. van a estar ahí. El tema trasciende los concursos. Totalmente. Es el Exacto. terreno que se sigue ganando. Correcto, Exacto. Ese es el tema. Y, y tenemos que estar pendientes. totalmente. Sí. Pero, ¿verdad? Gracias al oyente. Sí, claro que sí. Seguro que sí. Es muy válida también su opinión. Adelante, Ruta, buen día. Sí, muy buen día, Dios los bendiga a cada uno. Amén. Amén. Miren, yo les hablo como perteneciente a la comunidad LGBT, los escucho todas las mañanas, prácticamente todo el día. Ok. Qué bueno. Estoy muy de acuerdo en que, o sea, vamos a hablar claro, la comunidad LGBT tiene sus propios concursos. Tienen concursos trans, tienen sus concursos para los caballeros gay, pero yo siento como mujer, hablándolo como mujer, el certamen Miss Piel Canela, o sea, Miss Universe, simplemente que sea para la mujer, porque ya la comunidad tiene sus propios concursos. So, para mí en lo personal, pues lo veo así, de esta manera. O sea, ellos tienen sus propias actividades, concursos, y pues lo que es Miss Universe y todo lo demás, pues yo pienso que no se salga de lo que es por tiempo ha sido. Y en cuanto a la llamada anterior de la muchacha, también estoy muy de acuerdo con ella. Realmente lo que presentan de la mujer es como si yo dijera una mujer ficticia. Aparte, por años se ha visto la forma en que son sometidas cada mujer para poder expresar o decir que es lo más bello del mundo, cuando pues, cada mujer tiene su belleza, independientemente sea, ¿verdad? No sé, su Sí. escolaridad, o la tenga o no la tenga. Amiga, una pregunta. ¿Tú coincidirías conmigo si te digo que, o sea, como digo, pero coincides en que la comunidad LGBT avanza un paso cuando se intenta o logra, de hecho, insertarse en este tipo de dinámica? Pues mira, yo no creo que haga mucha diferencia en el sentido de que ya la comunidad LGBT, ellos tienen sus propios concursos. Hay concursos, obviamente a lo mejor en el aspecto de ustedes como, ¿verdad?, cristianos, heterosexuales, no están a lo mejor, ¿verdad?, ven no se meten en este mundo de que pueden ver más allá lo que ellos hacen, pero yo, que sí pertenezco a la comunidad, hay concursos de todo tipo, o sea, hay actividades de todo tipo, e incluso hay organizaciones de la comunidad que se dedican a llegar a ¿verdad?, a la comunidad LGBT, ¿verdad?, que están en escasos recursos. O sea, hay unas actividades. Claro. De hecho, nosotros también, lo digo, ¿verdad?, por experiencia, tampoco me cierro a recibir un ejemplo, ayuda de la iglesia, y como todo, yo en lo personal soy lesbiana, pero me siento cristiana, porque no creo que Buda me creó. No creo que Buda o ¿verdad?, un Yemayá, como dicen por ahí, esas cosas, ¿verdad? Fue quien hizo la creación. Yo creo en Cristo, creo en que Él murió por mí y por cada uno de nosotros. Mi amor, gracias por sentirte en la libertad de llamarnos, gracias por ser parte de la audiencia de 97.7. Todas las llamadas confirman lo que la encuesta dice. Y qué interesante que ella es de la comunidad LGBTQ y se identifica, ¿verdad? Lo dijo, que es lesbiana, pero está de acuerdo con nosotros, que no debió permitirse que este trans, porque ellos tienen sus propios concursos, haya participado en un evento que siempre ha sido para mujeres. Sí, pero es interesante que ella no percibe
la agenda de educación detrás de esto. Ella no. ¿Ves? Ajá, ella no lo percibe así. Sí. No lo percibe, no lo ve. Dice que no Para hay un nosotros avance. como comunicadores es evidente. Sí, exactamente. Exacto. Sí. Es evidente, y a mí me parece que si la mayoría, como pienso que la mayoría de mujeres no está de acuerdo en que esta dinámica se dé, mi instancia es a que con el respeto que nosotros lo hemos hecho, ¿verdad? Y si usted añade 10 veces más respeto que el que hemos tenido y la delicadeza de tocar el tema de la manera en que lo hemos hecho, pues mejor todavía, porque no estamos denigrando a nadie. Ni siquiera hemos mencionado el nombre de verdad de esta persona, que la prensa sí lo señala, para no personalizar como que es un ataque contra él. Claro. Estamos hablando en términos generales de cómo nosotros como sociedad muchas veces somos empujados y nos mantenemos calladitos en aceptar cosas que realmente son inaceptables, y particularmente cuando las mujeres son las afectadas, porque es un concurso para mujeres donde se le permite a este hombre que se siente mujer participar y ganar, termina desplazándola. Y no se atreven a decirlo por la presión social, como hemos dicho, de los parchos y de las etiquetas de homofóbico, discurso de odio, no eres inclusivo, eres un fanático religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Y no podemos empezar a aceptar mentira por verdad. Y eso no tiene que ver con respeto, con inclusividad y con que tratemos dignamente. Si yo me encuentro con esta persona que ganó este concurso, lo voy a tratar como un ser humano digno. Claro. ¿Ok? No lo voy a denigrar bajo ningún concepto y me voy a referir a él con el nombre que él me diga que me refiera, porque es el nombre que lo hace sentir bien. Yo no tengo problema con eso. Hay gente que sí la tiene en el lado de nosotros, pero yo no la tengo. Ahora, jamás aceptaría lo que pasó. Que un hombre que nació hombre participe en un concurso de mujeres y termine ganando, desplazándolas a ellas. Él sigue siendo un hombre aunque se sienta mujer. Wow. Ahora el detalle es que, no, o sea, en todo caso, si esa organización reflexionara y dijera, bueno, es verdad, vamos a virar para atrás, entonces es un lío más grande, ¿no? No, yo estoy O sea, seguro que Es que sí. yo no creo. Ya eso no puede ser. Yo no creo que eso no si va a ellos pasar. permitieron desde el día 1, estaban ajenos, o sea, ellos dieron para adelante porque saben Claro, sí. que a lo mejor esto o lo incluyeron en la red, en las normas, Claro, o, claro. pues, no creo que den para atrás. Para nada. Va a seguir, me parece que va a seguir pasando mientras la mayoría de las mujeres calle, va a seguir pasando. Si hablaran con altura y con respeto, yo creo que los términos pueden ser distintos. Otro interesante tema que solo se toca de esta forma en Nueva Vida 97.7. Así es. Así En mismo. breve vamos por más lo próximo. Moraima Viola. Yes. Para la mañana, un buen programa.